Ya estamos aquí con ustedes, familia, y llegó nuestra asesoría legal. Estamos muy contentos de recibirlos aquí a nuestros abogados, Jorge Martínez y Marco Chávez, usted ya los conoce. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la violencia intrafamiliar. ¿Es necesariamente esto cuando se llega a los golpes o hay otro tipo de violencia que también entre que podamos reportar, denunciar? Buenos días, Cristal. Buenos días, bienvenidos. Violencia familiar, antes era intrafamiliar, se cambió el concepto, ahora se llama familiar, está en el Código Penal. Una de las formas de violencia familiar es la violencia física, que conocemos todos, que son obviamente lesiones externas visibles. Pero hay otros tipos de violencia. Una violencia muy importante y que se da mucho hoy día es la violencia psicoemocional. Consiste en toda humillación, desdén, celotipia, cualquier tipo de comparación, chantaje, abandono, eso es psicoemocional. La física se puede acreditar muy fácilmente a través de un dictamen de lesiones de un médico legista. Pero ¿y la otra? Pero la otra se acredita a través de periciales en materia de psicología, donde se acredita si una persona tiene o no una afectación emocional. ¿Se lleva a cabo como una terapia, digámoslo así? Se lleva a cabo una pericial a través de un experto, que sería un psicólogo. Inclusive dice la ley, si la afectada es una mujer, tendrá que ser una psicóloga mujer. Si es un hombre, porque tiene que ser del mismo sexo para no revictimizar. Claro, ¿y a poco sí hay hombres que sufren de este tipo de Sí, claro. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Un señor de mayor edad que tenga 80 años, que está al cuidado de sus hijas y que lo abandonen. Esa es una forma de violencia psicoemocional. Claro. El abandono, porque además el otro día hablábamos de alimentos aquí con Amaranta, y le están dejando de proveer alimentos y lo están abandonando. Entonces es psicoemocional. Pero y en ese caso, por ejemplo, licenciado, alguien externo, alguien fuera de la familia, ¿puede poner el reporte, puede denunciar un hecho como ese o qué es lo que sigue? Solamente si es menor de edad puede ser representado por otra persona. En este caso tendría que ser el ofendido. Por ejemplo, un señor de 80 años que es abandonado, pero él no se atreve a denunciar a sus hijos. Claro. Y yo como vecina estoy viendo lo que sucede ahí. ¿Puedo yo actuar? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Así es. ¿Qué tengo que hacer? Acudir a una agencia del Ministerio Público e interponer o hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos. ¿Y de ahí qué sigue? ¿Cómo se sigue? Bueno, es por querella. En este caso ya se hace la investigación y digo, pues puede llegar a una consignación en todo momento. ¿Y o se en todo puede caso. mantener, no sé, el anonimato, por ejemplo? Yo no quiero que sepan mis vecinos que yo fui quien los denunció. No, sí tiene que haber una denuncia donde la persona que tuvo conocimiento de esos hechos sea quien atestigue esos hechos, obviamente. Y si nos da un poco de miedo, Si ¿qué nos da un poco de hacemos? miedo, decíamos que tenemos que tener ese valor civil porque hay gente de la tercera edad muy vulnerable, son grupos vulnerables, inclusive menores de edad y mayores de edad, de lo que se conoce como la tercera edad, son grupos especialmente vulnerables y susceptibles de que se cometan estas conductas. La violencia no nada más son acciones, son omisiones. Por ejemplo, el abandono es una omisión, es dejar de hacer algo que tenías obligación de hacer, que es cuidar. Hay otros 4 tipos de violencia en el Código Penal de la Ciudad de México, para que sepan todos. Sería la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia contra los derechos reproductivos. Y lo que hay que aclarar muy bien aquí al auditorio es que no es exclusivo de mujeres. Evidentemente el mayor número de personas violentadas son mujeres, personas del sexo femenino, pero también hay hombres, y ese es un ejemplo. Pero se tiene que trabajar de una manera muy especial, creo, en estos casos, porque de pronto ya se llega a la denuncia, a la demanda y demás, y se retracta la mujer, ¿no? Y dice, no, y me voy a quedar con mi pareja, voy a seguir con él, porque es mi manera de vivir a lo mejor, se arrepienten, ¿no? Aquí hay una cosa importante, el único delito el perdón como tal, es una forma de terminar un asunto. ¿Sí? Para hablarlo coloquial. Se otorga el perdón y se termina todo, borrón y cuenta nueva. La violencia familiar, como es una cuestión recurrente y las personas que son violentadas, es un círculo vicioso que nunca se ha terminado, continúa, en ese momento el perdón puede ser revocado. Casi puedo llegar al Ministerio Público y decir, dijo mi mamá que siempre no, ya no otorgo el perdón y entonces en lugar de que sea primo delincuente es reincidente. Es una figura que protege mucho más a las mujeres, aunque es general. ¿Y cuando hay hijos de por medio, qué pasa? Bueno, aquí en este caso la violencia familiar también es hacia cualquier miembro de la familia, así línea directa,
hasta cuarto grado y cosas así, no necesariamente es esposos o hijos, así puede ser en todo el núcleo de la familia. Por ejemplo, yo me ha tocado presenciar algunos hechos así, donde veo el matrimonio peleándose, dándose con todo, pero cuando llegan los hijos ya son otros. O sea, los niños nunca se dan cuenta, o a lo mejor uno cree que no se dan cuenta, Claro. ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esos casos? ¿A los niños también se les protege? En ese caso, siendo menores de edad, inclusive son delitos de oficio, ni de querella. Son perseguidos por el Estado porque el interés superior del Estado son los menores. Y en ese caso se tendrían que hacer incluso pruebas periciales a los menores, obviamente adaptando las circunstancias para que la prueba sea lo menos lesiva para ellos, pero evidentemente se lleva a cabo dicha prueba para saber si hay un grado de afectación o no, que es lo que al final importa. ¿Y a qué podríamos llegar? Es decir, a conseguir, no sé, una orden de restricción para Podemos que llegar este a muchas sujeto no se me cosas, podemos acerque. llegar a la pérdida de la patria potestad, Ok. podemos llegar inclusive a la cárcel porque son delitos que tienen pena privativa de libertad y sobre todo en la reincidencia está mucho más sancionada. Y si es cárcel, ¿como cuántos años, por ejemplo? Por ejemplo, hay un delito que tiene de 1 a 6, pero más allá de que sea mucho o poquito, nadie quiere ingresar a la cárcel. No, claro. Entonces es lo que quiso hacer el legislador a través de este tipo penal de violencia familiar, de restringir estas acciones o omisiones que pudieran alterar física, psicoemocionalmente, sexualmente, patrimonial, económicamente o contra los derechos reproductivos de cualquier persona, en este caso de la mujer, que es la única que puede procrear. ¿Y ustedes entonces están listos para recibir cualquier caso de este tipo, que se pongan en contacto con ustedes? Claro, por supuesto. Y ahora sí que saben cuáles son nuestros teléfonos y nuestras redes sociales. Ahí están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias por compartir esta información tan interesante. Al contrario, Violencia familiar ahora, entonces. Violencia familiar, así es. Exacto. Aníbal, ¿tú qué nos traes?